¿Cómo están todos, amigos de Canal 2? Una importante actividad. Les queremos participar porque en el marco del ciclo Verano Planeta viene un clásico. En este gen que tienen los adolescentes que viven cansados, hace radio, escribe, tiene tiempo para hacernos reflexionar de manera conjunta a través de su vasta cantidad de libros. Lo saludamos a Jorge Fernández Díaz, que tiene la gentileza de atendernos. Hola, Jorge Lautaro de Canal 2, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Qué gusto Bien, verte. no solo eso, sino que nos tuvo estás? paciencia con la conectividad. El mundo de las conexiones y la virtualidad es todo un tema aparte. Sobre eso habrá que reflexionar en algunos años seguramente también. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Contento por estos 25 años de un ciclo que nos permitió encontrarnos con muchos lectores durante muchísimos años, ¿no? Cumple 25 años y bueno, grandes recuerdos de momentos con los lectores, encuentro cara a cara con los lectores, en ese momento donde no había que usar protocolos ni barbijos, ni alcohol en gel, ni nada, podríamos vernos, firmar libros, abrazarnos, sacarnos selfies, ¿no? Eso está bastante limitado en este año, por lo menos en la Argentina. Esperemos que sea el último año que estemos así, ¿no? Para hacer las entrevistas en el cafecito de la esquina, que siempre, viste que la costa tiene una cosa, no de informalidad, sí, pero bueno, el mayor que contacto tal vez, ¿no? Es verdad. Pero bueno, los lectores, además mi relación con Mar del Plata y con Pinamar siempre ha sido muy importante y ahí he escrito novelas y siempre para mí son lugares que me remiten a la literatura, ¿no? Verdaderamente. A propósito de esto que hablábamos de estos números redondos, que siempre están buenos para hacer balances y demás del 25 aniversario del ciclo, en el libro, en esta historia argentina en tiempo real que estás presentando, hablando sobre esta cuestión cíclica que nos pasa a los argentinos o en distintos lugares, también bastante en relación de América Latina, con el populismo que parece que volvemos a tomar las mismas elecciones como sociedad. ¿Cuánto te indigna y cuánto te apasiona seguir escribiendo las mismas cosas que parece que no aprendemos? Claro. Bueno, vos vas como al núcleo de lo que es una historia argentina en tiempo real, porque ese libro para mí es creo que tal vez sea el libro más importante que yo escribí, porque tiene que ver primero con un proceso de estudio al que me obligó esta profesión, ¿no? Que yo siempre digo que si esta profesión de periodista, vos te dejás tomar por la actualidad pura, la llamada actualidad, que es lo que pasó hoy, lo que pasó la semana pasada, lo que va a pasar la semana que viene, realmente es muy intoxicante, ¿no? Y es muy importante que el periodista siga estudiando, ¿no? Yo, al tratar de escribir un artículo que tenga un estilo, y que use de alguna manera la gran biblioteca argentina y universal, y la biblioteca también, o la cinemateca, ¿no? Y la gran historia, me obligó hace 9 años que estoy escribiendo en lugar de Mariano Grondona en el diario La Nación, me obligó a volver a estudiar, porque yo había había estudiado mucho de historia política cuando tenía 20 años, cuando tenía entre 18, te diría, y 28, 30 años, mucho. Y después había estudiado mucho historia y literatura en general, ¿no? Yo tuve que volver para hacer este trabajo, tuve que volver y al volver descubrí que no sabía tanto como creía de muchas cosas, y además descubrí que no solo hay relato en el presente, hay mentiras de las cuales vos vas tirando el hilo, vas encontrando mentiras sobre la década del 80, la postdictadura, mentiras sobre los 70, tremendas mentiras sobre los 70, claro. Tremenda mentira. Y vas descubriendo a grandes escritores que tuvieron mucha influencia sobre la Argentina y yo creo que ganaron la batalla cultural, ¿no? Desde John William Cook, que postuló un poco el encuentro entre el marxismo y el nacionalismo, que quiso reescribir a Perón, lo mismo que Puiggrós, que Fernández Arregui, que varios nacionalistas que venían de Forja, como Jaureche, como Scalabrini Ortiz,
y Berbisky en la postdictadura, y hubo, es decir, una serie de escritores brillantes, Horacio González también, que realmente construyeron una especie de gran relato, de relato madre, que no solo tomó al peronismo, sino que convenció a una parte del radicalismo, y que Totalmente. de alguna manera se convirtió en una especie de lugar común de, la clase, de una clase media argentina incluso, ¿no? Y esto yo lo llamo el gran relato, por eso es que yo trato de desmontar en este libro ese relato. Es un relato que está lleno de supersticiones acerca de la política, de la economía, y que si yo hubiera visto un país creciendo con este relato, creciendo con estas ideas, bueno, yo tendría algunas cuestiones, discutiría algunas cuestiones críticas, pero no podría discutir que funciona ese relato. Lo que vengo a denunciar es que ese relato nos ha traído a esta decadencia, ¿no? Yo Ahora, era chico Jorge, vos en sabés que yo veía que 1970 y pico, sí. sí, este libro, aparte, primero es tan interesante esto que decís, no es porque uno o los comunicadores que estamos arrancando pretendamos compararnos con vos, pero en la diaria, con esta cuestión de que estás atrás de la noticia, no importa si haces policiales o político o legislativo, esto de tener la capacidad de parar la pelota y ponerte a ver todo en retrospectiva me parece que ser tan interesante que aparte que tiene que tener mucho compromiso de quien lo hace en este volver a estudiar que vos decías. Y este libro sos vos, porque en tus Sí. editoriales tenés una vehemencia, lo hablás con una pasión sobre todo este tema, que hace que tu relato, que tu pluma en este libro realmente sea importante para todos, para quien coincida o quien no, pero que realmente sea importante. ¿Vos lo vivís de esa manera? Yo lo vivo primero como un compromiso con seguir estudiando. Yo creo que se ha instalado la idea en el periodismo de que evolucionar es tener más rating, es tener más cotización, y aparecer más, etcétera. Y creo que se ha abandonado esa otra parte, que es que evolucionar en periodismo, como en literatura, como en historia, o como en cualquier sitio, es perfeccionarse, pero no perfeccionarse únicamente en las herramientas tecnológicas, digamos, ¿no? Para llegar a las audiencias, sino perfeccionarse en la cabeza, tratar de entender por qué estamos donde estamos, porque yo te decía que cuando yo era, que esto es lo que más me da bronca a mí de toda esta historia, me da bronca mucho la psicopatía con la mentira, que está instalada, muy instalada en la política, y me da mucha bronca el tobogán tremendo que Claro. yo vi, y soy testigo, de cuando yo tenía 12 años, en 1972, la Argentina tenía la desigualdad de Dinamarca, de Dinamarca. Había pleno empleo en la Argentina. Había 3% únicamente de pobreza. Yo jugaba, tenía mis amigos en la Villa Dorrego, al lado de Palermo Pobre, jugábamos al fútbol, no había Claro. Paco, no había violencia. Había violencia institucional, había dictaduras, había proscripción, había cosas horribles arriba, pero abajo todavía había un país pujante, un país respetuoso, un país que creía en el progreso, en el mérito, que no creía en el pobrismo, en el clientelismo, te doy esto y te tengo agarrado, que no había dejado entrar a la droga, donde trabajar y progresar todavía era una buena palabra, éramos los hijos y nietos de inmigrantes en muchos de nuestros casos. Eh, ¿Qué pasó desde 1972 hasta hoy? Que no hemos dejado de caer nunca, ¿no? Y esta caída yo creo que coincide con el apogeo de un modo de pensar la Argentina, que ya te digo que no es solamente de estos escritores que operaron sobre el peronismo de una manera impresionante, porque muchas cosas que la gente cree sobre Evita, sobre Perón, sobre las cosas que pasaron en el 45, no son ni siquiera creadas por el propio peronismo, sino por estos escritores brillantes que reescribieron Claro. la historia, por supuesto de manera mentirosa. Todo este relato hizo eclosión en los 70, de una manera sangrienta. Después manejó la postdictadura y después se institucionalizó desde el Estado, cuando los Kirchner tomaron el Estado y ellos sí, al revés que Cambiemos, que no creía para nada en dar la batalla cultural, digamos, ellos sí, los Kirchner sí institucionalizaron esa batalla. Yo creo que todavía hay un enorme lavado de cerebro que nos impide progresar y desarrollarnos en Argentina, y ese lavado de cerebro debe ser combatido, Vos sabés que ideológicamente combatido.
lamentablemente vemos situaciones de violencia que se multiplican en la calle, en los delitos, en el tránsito, en las familias, en la playa, en relaciones violentas, de pareja. La dirigencia tiene en cuenta que la grieta, la violencia política, empieza a filtrar en todos los sectores de la sociedad. ¿Se sienten responsables? Y ¿Se dan cuenta? Yo diría que hay muchas cosas distintas, digamos, ¿no? Primero hay una cosa que es la grieta en sí mismo, que es una pelea entre hiperpolitizados y que fue muy abierta y deliberadamente abierta por el kirchnerismo, ¿no? Hasta está en sus propios libros, teóricamente, cómo hay que hacer una sociedad gonal, ¿no? Decir, bueno, este es el pueblo, esto no es el pueblo, esta es la patria, esta es la antipatria, como dividir tajantemente en dos a la sociedad, dividir todas las organizaciones humanas, etc. Esto además converge con una politización a través de las redes sociales que ocurre en todo el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? O sea, aquí hay una grieta, sobre la grieta una polarización, que es un fenómeno también muy grande, y todo esto ocurre en un país, ¿no?, que va para abajo permanentemente, que no deja de caer, que realmente bien medido tiene un 60% de pobreza, bien medido, tiene 60% de pobreza, que vamos a un 50% para arriba de inflación. Sí. Somos el tercer país más inflacionario del planeta. El primero es Venezuela, el segundo es el Líbano y el tercero es la Argentina, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos todos nosotros como que todo esto no existe, sí, ¿no? Que no existe, que no, otra cosa que hacemos como que no existe, que no hay ley, es decir, no hay ley, que se ha decidido que ser progre es dejar soltar a los delincuentes más peligrosos, que es como soltar a los lobos para que se coman a las ovejas, ¿no? Confundir a los marginales armados con la gente pobre que va todos los días a laburar y que es víctima de esos delincuentes, ¿no? Es decir, hemos creado una bomba de tiempo en la Argentina con una serie de supersticiones enormes que están principalmente en el kirchnerismo, pero después lo veo en el resto de la sociedad también, en mayor o en menor medida, y que me parece que es el gran asunto, que de vez en cuando nos despertamos y decimos, che, qué violento que está esto. Y sí, ¿cómo no va a estar violento con todos estos asuntos? Absolutamente. Hay 7 millones de personas. En el conurbano bonaerense, el 50% aproximadamente trabaja en negro. De los que trabaja en negro. Sí. Es decir, imagínate toda la mitología peronista que implicaba, nosotros les dimos el aguinaldo, le dimos las vacaciones pagas, le dimos todo eso. Todo eso en el reino del PJ bonaerense es de una miseria tremenda. Sí. La gente no tiene prepaga, no tiene aguinaldo, no tiene es realmente nada, tan complejo y también tan interesante lo que estás diciendo, porque para entender este país que nos duele, que a todos, votes a quien votes, creo que a todo el mundo le preocupa la situación en la que estamos, pero para entender este país hay que entender estas cosas elípticas que nos han pasado, que en el libro que Jorge va a presentar mañana a partir de las 20 a través del canal de YouTube de Verano de la editorial Planeta, con esa pluma y con esa gran capacidad de comunicar, que se le nota, que le importa y que lo siente, la gente te va a poder acompañar. La verdad que es un lujo poder tenerte y poder escucharte, así que aprovechamos para reiterar la invitación a toda la gente para que te pueda escuchar mañana en vivo y después queda en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por tu interés y muchas gracias y un abrazo muy grande para todos los televidentes. Muchas gracias, Jorge. Ahí su paso por Telenosotros, te agradecemos como siempre la gentileza del diálogo. A ustedes les recomendamos que nos sigan en redes sociales para estar actualizados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Chau.